Vídeo de inicio de sesión curso test escolta privado de la convocatoria 3-2024. Estamos a martes 1 de octubre de 2024. El contenido de la sesión de hoy es, vamos a analizar los artículos de la Ley de Seguridad Privada relacionados con el escolta privado y sobre todo enfocados a qué es aquello que os pueden preguntar, cómo os lo pueden preguntar y cuáles serían aquellas palabras que tendríamos que entender o bien como palabras claves o bien como palabras trampa. Recordar que dentro de lo que son estos artículos de la ley de seguridad privada relacionados con el escolta privado, también me pueden hablar sobre el reglamento de seguridad privada que luego seguidamente con los cuestionarios y los test los vamos a ver. Seguidamente analizaremos y recordaremos los puestos de seguridad. Importante, no confundir puestos de seguridad con puntos de seguridad, que son dos cosas distintas. Bien. Y luego finalmente arrancaremos con el test 1, el test 2 y un test 3 veremos a ver si llegamos o no y si no lo veríamos para la siguiente sesión. Sin más preámbulos, antes de arrancar, ¿alguna duda o pregunta que tengáis vosotros? Bien. De lo primero, recordar, el escolta privado va a realizar los trabajos, sus funciones encomendadas, en base a la Ley de Seguridad Privada y al resto del ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Entonces, si os preguntaran en el examen, por ejemplo, el escolta privado con carácter general prestará sus funciones genéricas, siendo estas las mismas que están asignadas a las funciones del vigilante de seguridad. Entonces, te pueden preguntar como respuestas alternativas, sí, no, estaría prohibido poder realizar a la vez funciones de vigilante de seguridad y de escolta privado, y la respuesta sería sí. Es decir, las funciones que hace el escolta privado con carácter general son las mismas que están encomendadas al vigilante de seguridad. Por lo tanto, no caer en esa trampa. Recordemos que en este momento, igual que te pasó Iván en la anterior sesión, hay que tener la cabeza en modo test. Es decir, un profesional puede tener varios contratos, sí, puede tener varios contratos, de manera que la incompatibilidad es que en un mismo contrato realice diferentes funciones, salvo el jefe de seguridad, que el jefe de seguridad en una empresa de seguridad sí puede compatibilizar las funciones de escolta privado, porque para eso es el jefe de seguridad, pero en el resto de los casos no. ¿Sí? Pero eso es una cuestión. Y otra cuestión que en el examen te pregunten si el escolta privado prestará los servicios encomendados desarrollando las funciones genéricas, salvo cuestiones de uniformidad, salvo cuestiones de servicios específicos, a lo determinado al vigilante de seguridad. Y la respuesta es sí. Registros, comprobaciones, prevenciones, realizar sus funciones de acompañamiento, defensa, protección, resguardo, custodia, protegiendo a la persona frente a agresiones o frente a delitos y oponerse a infracciones administrativas, pues formaría parte del escolta privado, que son las mismas que tiene el vigilante de seguridad. O ante la pregunta que nos pueden decir en el examen si el escolta privado puede realizar una detención. Él puede, sí. Ahora, su misión principal es la detención, no. De manera que ya tenemos un sí o no en una pregunta muy parecida. El sí es lo mismo que tiene el vigilante de seguridad y el no porque lo primero que tiene que hacer es cubrir y evacuar. Y en caso que no lo quede otra, realizará la detención igual que está encomendado al vigilante de seguridad en calidad de particular, investido de esa obligación y a tenor del artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que cuando puede realizar la detención, todo particular. Bien, por lo tanto, con este primer slide que tenemos en esta sesión, significa que nos pueden preguntar una pregunta tipo comodín, como al vigilante de seguridad. Pues sí, nos pueden preguntar tranquilamente sobre la ley de seguridad privada.
¿Cuál es la Ley de Seguridad Privada? La Ley 5/2014. ¿Es una ley orgánica o es una ley ordinaria? Es una L, por tanto es una ley ordinaria. No podemos caer en la LO porque es ley orgánica. Y cuidado con estos matices, que parece que podamos salir de lo que es el examen pensando, creyendo que lo hemos hecho bien y lo hemos hecho mal, porque he puesto LO 5/2014 cuando es L 5/2014. Publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de abril y entró en vigor 2 meses más tarde, que te pueden poner 2 meses tras ser publicada en el BOE o bien el 5 de junio del 2014. Bien. Por lo tanto, recordar, en el examen nos pueden preguntar cualquier concepto, definición que esté relacionado con el escolta que venga derivado del vigilante de seguridad. Dicho esto, pasaríamos a lo que son las definiciones. Entonces, ¿qué me pueden preguntar en el examen? Me pueden preguntar actividades de seguridad privada. La palabra clave, ¿cuál es? Los ámbitos de actuación material. Ahí yo ya voy a ver realmente que me están hablando de actividades de seguridad privada. Si, por ejemplo, a mí me preguntaran en el examen cómo define la ley de seguridad privada, la autorización que tiene una empresa de seguridad para prestar servicios de protección personal a personas determinadas, grupos concretos, inclusive los que ostenten la condición de autoridad. Me está diciendo la empresa de seguridad privada que está autorizada para desarrollar estos servicios. ¿Qué me está hablando? De manera inductiva, me está hablando de los ámbitos de actuación material. Por lo tanto, sería lo mismo, actividades de seguridad privada. Por lo tanto, me lo pueden preguntar tanto de manera definitoria de color naranja, señale a continuación cuál de las afirmaciones corresponde a actividad de seguridad privada, o me pueden poner un enunciado sobre esa técnica inductiva de que me están preguntando cómo puede desarrollar esa empresa de seguridad esos servicios que previamente está autorizado. Actuación, ámbito material. Por lo tanto, actividades de seguridad privada. Si me preguntaran cómo define la ley de seguridad privada el servicio, la protección personal basada en acompañamiento, defensa, custodia, resguardo y protección de, ¿qué me está hablando? Me está hablando de acciones llevadas a cabo por personal de seguridad privada. ¿Por qué? Porque ya hablamos en su momento que hay que ir con mucho cuidado con funciones y servicios. Porque la palabra clave definitoria que nos modifica el enunciado es en funciones me habla de acompañamiento, defensa y protección. Pero en servicios me añade custodia y resguardo. ¿Sí? Entonces, claro, coloquialmente, socialmente en el bar, para nosotros es lo mismo, pero para el examen significa una respuesta incorrecta o una respuesta correcta. ¿Sí? O bien me pueden decir color naranja. Señale que la definición de servicios de seguridad privada, perfecto, por las acciones llevadas a cabo por prestadores de servicios de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada. Ahora, cuidado en que me lo pueden desarrollar más. Es decir, si cuidado con que me pongan las acciones llevadas a cabo por despacho de detectives, personal de seguridad privada, empresas de seguridad privada, operadores de seguridad para materializar las actividades de seguridad privada. ¿Esto creéis que sería correcto o no? No, ¿por qué? No. Es decir, me pueden preguntar, como lo que estamos viendo en pantalla, las acciones llevadas a cabo por los prestadores de servicios de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada, o bien me lo pueden preguntar las acciones llevadas a cabo por detectives privados, personal de seguridad privada, empresas de seguridad privada y operadores de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada. ¿Esto sería correcto o no? ¿Cómo que no? Es personal acreditado. Entonces, porque personal acreditado no es prestadores de servicios de seguridad privada.
están sometidos a lo que son esos servicios, pero no son prestadores. Si nosotros nos vamos aquí, no, porque ya no guardaba relación con vosotros. Vale. Donde está el fallo es operador seguridad, no de despacho de detectives o detective privado, persona seguridad privada o empresas de seguridad privada. El operador seguridad es el que tendríamos que quitar de ahí y eso está mal. Claro, eso es interesante, Iván. No es que siempre están, es que no pueden estar. Claro, pero son prestadores de servicios de seguridad privada. Es decir, bien, seguiríamos con funciones de seguridad privada. Palabra clave, facultades. Entonces, recordar a vosotros con carácter general os pueden preguntar sobre el artículo, qué artículo de la Ley de Seguridad Privada desarrolla las facultades del escolta privado. Artículo 33. ¿Y el de vigilante explosivos cuál era? 34. 32. Recordar que el vigilante explosivos es funciones del vigilante de seguridad y su especialidad. El 34 es el guarda rural y sus especialidades. El 38 es las formas de prestación. ¿Sí? Bien. Entonces, me pueden preguntar sobre directamente funciones, me pueden preguntar sobre el artículo de las funciones o me pueden preguntar cómo define la ley de seguridad privada el acompañamiento, la defensa y la protección por parte de escoltas privados para la protección y la prevención frente a agresiones o hechos delictivos. ¿Cómo define la ley de seguridad privada el acompañamiento, la defensa, la protección de personas determinadas o grupos concretos para protegerlos frente a agresiones u hechos delictivos? Funciones. Es lo mismo, pero en técnica inductiva. Es decir, acabamos de decir con el punto 4 de definiciones 3 o 4 preguntas que os pueden formular cuando la respuesta es la misma, pero la manera de atenderla en el estrés del aspirante es distinta. Pero si tengo claro cuál es la definición, cuál es la palabra clave, da igual que me lo pregunte de una manera u otra que la he preparado, que no tendría que tener ningún tipo de problemas para responderla correctamente. ¿Y si te pusieran dos respuestas de la misma? Me la saltaría porque sería impugnable. Puede haber dos respuestas, funciones y artículo 33. Sí, eso sí, pero tendría que haber una C que me pusiera ambas son ciertas. Eso sí. Podría ser impugnable, salvo que te veas, es decir, artículo 33 y acompañamiento, defensa y protección, no. Pero si te ponen acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas solamente y luego te ponen acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas y grupos concretos, esa es mejor que la primera y esa es la correcta. Bien. No, no, cuidado. Es decir, eso es un error muchas veces el aspirante. Se piensa que la más larga es la correcta y muchas veces te ponen la más larga adrede para que caigas ahí. Sobre las empresas de seguridad privada, recordar en qué caso el escolta privado puede trabajar como autónomo. En ningún caso. Por lo tanto, ¿qué me pueden preguntar? Que siempre tiene que estar integrado en una empresa de seguridad privada. Por lo tanto, la palabra clave, sobre todo, personas físicas o jurídicas privadas. No pueden ser públicas. Y si te preguntan, ¿un autónomo puede darse de alta como empresa de seguridad privada? Sí, es persona física. ¿Cómo alcanza seguridad? Correcto. Solamente es privada. No puede ser pública. Ahora, en escolta yo no he visto que lo hayan preguntado, pero podrían preguntarlo perfectamente cuando
una actividad de seguridad privada puede ser constituido y autorizado por un ente público. Eso lo podrían hacer, que en vigilante sí que cae, en escolta no. Pues sería la CRA de uso propio. Es decir, lo que es la central receptora de alarmas, siempre y cuando la conexión de las alarmas sean de titularidad propia, eso sí. Bien. Y personal de seguridad privada. Recordad, personas físicas, habilitación, tras unos requisitos generales o específicos, que recordar que yo no estoy entrando aquí, pero que es muy habitual que nos lo suelen preguntar, requisitos generales y específicos. ¿Sí? Por ejemplo, Jonathan, sobre la bipedestación, ¿qué me pueden preguntar? Altura. ¿Y qué altura? 1,60, ¿verdad? Correcto, 1,65. Fijaros ya una pregunta, comodín, que ya la estábamos liando. Correcto. Entonces, de las últimas que yo he visto que han preguntado, por ejemplo, que con carácter general la altura tendrá que medir el aspirante 1,70. ¿Es correcto? No, porque me acaba de saltar el género. ¿Sí? Entonces, claro, te lo ponen así como muy, muy agradable la respuesta y tú dices, pues será correcta. ¿Sí? Y no, no es correcta. Bien. Seguimos. Sobre los fines de la seguridad privada. Recordar, satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya seguridad o investigación se le encomiende frente a posibles vulneraciones de derechos, amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. Bien, entonces, primer fin. Ahora, me voy a escolta. ¿Quién puede solicitar el servicio de protección personal? El interesado. ¿Y el interesado quién puede ser? Persona afectada, representante legal, director de seguridad a través del departamento de seguridad o jefe de seguridad. ¿Sí? Bien. ¿A través de quién se solicita? ¿Son los solicitantes? No. Es decir, fijaros, la que estamos liando ya con los fines en la A. Ahora mismo, sobre satisfacer las necesidades legítimas, ahora lo estamos convirtiendo en las preguntas habituales que caen en el examen. Entonces, ya hemos dicho, ¿quién puede solicitar el servicio? El interesado. ¿Quién puede ser el interesado? La persona afectada, representante legal, jefe de seguridad o director de seguridad a través del departamento de seguridad. Perfecto. Y ahora, esa solicitud es a través de quién se solicita esa autorización. Dirección General de la Policía. ¿Y quién lo autoriza? Sería otra pregunta. Delegado de gobierno. Y recordar siempre lo que yo digo sobre el latiguillo de las autoridades competentes autonómicas. Se solicita a través de la Dirección General de la Policía y la autoriza delegado de gobierno. Recordar que también lo pueden preguntar competencias autonómicas, órganos autonómicos competentes. Bien, con el tema de satisfacer las necesidades legítimas. Si en el examen nos preguntan que con carácter general la escolta privada prestará los servicios con armas de fuego semiautomática, para la autorización, ¿cuántos escoltas al menos tendrán que prestar servicios armados para que sea autorizado? ¿Uno? Héctor. Generalmente no se va armado, ¿no? Correcto, es trampa. Sí, pero un solo escolta y se queda así. Modo test. Modo test. Cuidado con esto, porque la respuesta sería ninguno. Es decir, con carácter general, los servicios de escolta privado se prestará con escolta sin arma de fuego. Y en los casos que se solicite, pues tendrá que justificar si se autorizará o no se autorizará. Por lo tanto, en la respuesta en el test sería ninguno.
no está obligado la solicitud a ir aparejada a un mínimo de escoltas armados. ¿Sí? Bien. Por último, podrían preguntarnos también con el tema de los fines, cómo se define la solicitud o qué nombre recibe la solicitud. Solicitud de servicio de protección personal. No sería de protección de personas, ni servicios de escolta privados. Claro, esto me lo ponen en el examen y digo, pues si todas son las mismas, que realmente esto es impugnable, no es impugnable. ¿Por qué? Porque en el examen pueden preguntar cuál es el artículo de seguridad privada que me definen los servicios que desarrollan los escoltas privados. ¿Qué artículo es? 43. ¿Y qué nombre recibe el artículo 43? Servicios de protección personal. B. Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones. Por lo tanto, me está hablando de otras preguntas que me pueden caer. Por ejemplo, me puede caer en el examen cómo se considera al escolta privado. Así. Como persona habilitada Podría ser como persona de seguridad privada o podría, si hablamos de la B, auxiliar y colaborador de fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, si me preguntan, ¿un escolta privado puede impedir la libertad ambulatoria de un ciudadano? No, siempre. Es decir, si en el examen me dicen, un escolta privado impide el acceso o la libre circulación de un ciudadano en la calle, ¿sería correcto? No, y ahora sería, no, siempre. que esté autorizado o colaborado. La respuesta sería la B, contribuir a garantizar la seguridad pública. Es decir, ¿qué es la seguridad pública? Si alguien está amenazando al VIP, claro que puede impedir. Si hay un requerimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad, claro que puede impedir. Por lo tanto, no significa que tiene prohibido impedir siempre. Impedir salvo. Por lo tanto, la palabra clave sobre contribuir es salvo. Y lo mismo impedir, solicitar DNIs o a realizar una detención. Bien. Y por último, tendríamos lo de complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo a la seguridad pública. Bien. Seguimos. Artículo 5. Actividades de seguridad privada. Me dice que el artículo 5.1, apartado B, me habla sobre lo que me pueden preguntar en el examen. El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad. Me podrían preguntar en el examen, señale quién puede desarrollar las siguientes funciones. Vigilancia y protección de personas en un autobús de línea regular. Y te pone A, vigilante de seguridad, B, escolta privado, C, ambos podrían desarrollar las funciones de vigilancia y protección de estas personas. ¿Por qué? Que contra privado que haces resguardar la persona física. No, también grupos, se te lo está diciendo ahí. Estamos en proteger a la empresa. Guardar la empresa. ¿Eh? Vamos. Yo creo que escolta porque me suena que hablaste de esto y dijiste que el vigilante de seguridad no podía. Pero puede también el vigilante salir fuera y hacer servicio fuera público. Sí, claro. Creo.
acabo de hacer una pregunta inductiva, que es lo mismo que hay aquí. Es decir, la pregunta inductiva sería, ¿de qué autobús me está hablando? De uno regular. ¿Conocemos las personas que van dentro? No. Por lo tanto, ¿son determinadas? No. Son indeterminadas. Por lo tanto, me voy al artículo 41.1 y las funciones solamente las realiza el vigilante de seguridad, no el escolta privado. Y grupos concretos. Aquí la palabra concreta no es la persona, Iván. Aquí la palabra clave son determinadas o indeterminadas. Si me dice un autobús con autoridades, eso es el escolta. Y el vigilante de seguridad no. Y el vigilante pues haría, por ejemplo, el segundo círculo. O una colaboración en los puestos de inspección y control, por ejemplo. ¿Lo veis? Por lo tanto, acabamos de convertir otra pregunta de examen solamente con determinadas e indeterminadas. La policía o vigilante de seguridad. Y luego, entre los autobuses, X escoltas de X jóvenes. Por ejemplo. La escolta va hasta el campo. Vigilante y policía están fuera del campo. No están ni ellos. Bien. Los que están alrededor policía y vigilante de seguridad cacheando y hicieron un altercado fuera de lo común, una renta tumultuaria entra. Si no, nada. Más. Me pueden preguntar en el examen una pregunta comodín. ¿El escolta privado podrá prestar servicios de acompañamiento a un concejal? Sí, no. No, sí. No, ¿por qué? Porque es una persona pública. Sí, ¿por qué? Porque da acompañamiento y defensa a personas. No, Es que había al final una palabra que era. si algo de autoridad. Si lo pone en la pantalla. Incluidas las que ostenten la condición de autoridad. Por lo tanto, sí. Sí. Fijaros ya. Condición legal de autoridad. Es una autoridad pública. Y por lo tanto, sí lo podemos, salvo aquellos casos reservados exclusivamente a fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, un concejal, un juez, claro, un fiscal, todos los podemos hacer, claro. Bueno, hay más, pero vamos. Que recordar, modo test. ¿Qué te está diciendo? Determinadas, condición legal de autoridad. Fijaros que ya con dos preguntitas fáciles la estamos liando. Esto lo tenéis que manejar, pero con los ojos cerrados. ¿Por qué? Importante. En el examen de escolta privado son 25 preguntas. Y aquí cada pregunta errónea es 0,4 menos. Y cada dos preguntas erróneas es 1,2. Iván ha dicho, ¿cómo? No cuadran, ¿verdad? ¿Y por qué yo he dicho 1,2? Porque cada dos preguntas... Correcto, y quitan una buena. Cada dos buenas que tienen, dos malas, quitan una buena. Claro. Por lo tanto, fijaros el no fijarse. Fijaros el no controlar las palabras claves. Fijaros en no controlar los conceptos. Fijaros en no comprobar las estrategias de o bien la casa de Winchester, o bien el color naranja, o bien las técnicas inductivas para saber la respuesta. Eso es clave. Bien. Principios rectores. Mirad, sobre el tema de las cualidades morales, éticas, profesionales, os lo pueden preguntar en el examen. Aunque es verdad que mayormente he visto que mezclan principios rectores con principios de actuación. Entonces hay que ir con cuidado. Todo está dentro de lo que es la ética profesional. Todo está dentro de lo que es la deontología profesional. Pero en el examen tipo test, unos están en el artículo 8 y otros están en el artículo 30. Y hay que ir con cuidado con ello. Por lo tanto, cuando me digan
Pirámide de Kelsen. Sí o sí hay que respetarla, principio rector. ¿Y qué es pirámide de Kelsen? La que medía. La jerarquía normativa. Bien, pues si yo me cojo una pirámide y me acuerdo de la pirámide, como me hablen de la pirámide, constitución, respeto al orden dentro, vale, perfecto, ya sé, principio rector. Por lo tanto, la pirámide me sirve para no confundir lo que es la pirámide y los carros que tiraban de las piedras para llegar a la pirámide. Todo lo que me hablen de bases son principios rectores. Todo lo que me hable para tirar y construir esas bases y esas pirámides, principio de actuación. Veamos este símil que acabo de utilizar sobre la técnica de memoria de Palacio. Nos ponemos esa pirámide y decimos, los servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con respecto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Eso qué significa? Respetarán la arquitectura. Por lo tanto, es un principio rector. Los prestadores de servicios de seguridad privada colaborarán en todo momento y lugar con las fuerzas y cuerpos de seguridad con sujeción a los que éstas pueden disponer en relación con la ejecución material de sus actividades. Si yo las fuerzas y cuerpos de seguridad los pongo que son los arquitectos, como no hago caso a los arquitectos, esto se me va. Por lo tanto, es un principio rector. De conformidad con lo dispuesto en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, las empresas de seguridad, despachos detectives, personal de seguridad privada, tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento con aquellas en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones. Por lo tanto, como no les hago caso, la pirámide no funciona. Por lo tanto, pirámide, principio rector. Por lo tanto, recordar, utilizar la pirámide si os preguntan sobre principios rectores y principios de actuación. Ahora ya es muy sencillo. Si ya sé cuál es la pirámide, todo aquello que me pregunten sobre rector y actuación y no lo veo en la pirámide, me voy a actuación. Ya está. De manera que estamos viendo que construyendo un enunciado que parece que puede ser difícil, se hace fácil con estas técnicas. Bien, un alumno pregunta lo siguiente. Estando habilitado como escolta privado, estás fuera de servicio y observas en vía pública una riña tumultuaria donde participan 7 o 8 policías. La pregunta es si estoy obligado a actuar. La respuesta sería no, salvo que existiera un requerimiento por parte de aquellos. Ahora, ¿qué me pueden preguntar en el examen que puede ser y puede constituir pregunta? Cuando el escolta esté prestando servicio, debidamente identificado y debidamente autorizado, recibe una lesión o un daño con objeto de prevenir una agresión al VIP. ¿Ostentaría condición de autoridad, de protección jurídica de agente de autoridad? No. Ahora, si en el examen me preguntan lo mismo, pero participando y colaborando con policía, la respuesta sería sí. Pero ahora, si nos vamos otra vez al caso, el escolta privado fuera de servicios observa la riña tumultuaria y hay 7 o 8 policías que en este momento no están controlando y están recibiendo daños y de forma voluntaria accede y es lesionado, ¿estaría constituido un delito de atentado contra agente de autoridad? No. Porque está como particular y el particular solamente se le protege a virtud del artículo 550 y 554 cuando esté requerido. Por lo tanto, ¿cómo me podrían preguntar en el examen? De estas 3 formas. Entonces, cuidadito de estas 3 formas porque la respuesta cambia totalmente. Como particular fuera de servicio. Y cuando estás prestando servicio sería de manera directa, indirecta o en participación. Tú estás como escolta privado y estás en una convención y tú no tienes un policía al lado, pero hay policías en la convención y tú eres o recibes un daño. Ahí estarías amparado porque es de manera indirecta. Esa sería la gran diferencia entre el particular que te lo pueden preguntar o bien cuando estás prestando servicios. ¿Sí? Bien.
Si piden ayuda, Si es algo que piden ayuda y de repente pasas tú, por casualidad, siendo vigilante y el fuera de tus funciones, si tú ayudas, estás amparado por... estarías amparado siempre y cuando haya habido ese requerimiento. Ayúdame, me da igual. Es decir, a mí ahora mismo la situación, Iván, en la situación social ahora mismo no nos interesa. Lo que nos interesa es el test. Es decir, en el test te tiene que hablar directamente la palabra que hay un requerimiento, hay una ayuda. Me da igual de la manera que te lo manifieste la pregunta, pero tiene que ser objetivamente y clara que te lo está pidiendo. Un particular habilitando de escolta privado recibe solicitud de ayuda de un policía y este es lesionado. ¿Estaría amparado? Sí. Una persona física habilitada como escolta privado observa que un policía tiene dificultad para detener y él de manera voluntaria accede y es lesionado. ¿Estaría amparado? No. Eso sería para el examen. Bien. Principios de actuación, lo que hemos hablado sobre el tema de la integridad, legalidad, dignidad, corrección, congruencia, proporcionalidad, reserva profesional y la colaboración. Bien. El artículo 31, como ya le hemos hablado ahora mismo, pues yo ya no entro a tratarlo. Bien. Artículo 33. Mirad, y esto ya lo hemos hablado hace unos minutos. Nos habla de, son funciones de los escoltas privados, el acompañamiento, la defensa, la protección de personas determinadas o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o de actos delictivos. Esto es la palabra clave que me diferencia sobre si me preguntan de las actividades, porque aquí ya no me hablan de ostentan condición legal de autoridad. Pero en el 5 sí, en el 33 no. Y en el 43, para diferenciarlo del 33, es resguardo, custodia. Y además, en el 43 ya no me habla de agresiones o de actos delictivos. Me dice para proteger la vida, la integridad física o la libertad de estas personas que tenemos la protección de ellas. Más, en el desempeño de sus funciones, los escoltas no podrán realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulación, que es lo que ya habíamos hablado. Pero ¿cuál es la palabra clave para el examen? Salvo. ¿Sí? Efectivamente. Salvo que fuera imprescindible porque realmente están objeto de agresión o de actos delictivos o bien bajo requerimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bien. 3. Para el cumplimiento de las indicadas funciones será aplicable a los escoltas privados lo determinado en el artículo 32 y demás preceptos concordantes relativos al vigilante de seguridad, salvo referente a la uniformidad. Entonces, si me preguntan en el examen sobre la defensa reglamentaria, por lo tanto, ¿el escolta está obligado a portarla? No, porque forma parte de la uniformidad. ¿Lo veis? Artículo 43. Servicios de protección personal. Los servicios de protección personal, ya hemos visto que la diferencia frente a funciones me meten custodia y resguardo. Defensa y protección de la libertad, vida e integridad física de personas o de grupos de personas determinadas. Por último, recordar, y esto suele caer en los exámenes de una manera u otra, la prestación de servicios, ¿cómo se hace? ¿Con dependencia o independencia? Con independencia, ¿sí? Del lugar donde se encuentra la persona protegida, incluida su tránsito o circulación por las vías públicas, que por ejemplo me podrían preguntar cómo se clasifican las caravanas. ¿Cómo se clasifican? Asociadas, informal y formal. Y formal, ¿sí? Y por tanto, la que utiliza dominio público, ¿cuál sería? Es asociada, ¿no? Dominio público. Bien, lo vamos a dejar para el vídeo. Bien, pues recordar, informal dominio público, formal reservado. Bien. Seguiríamos sobre infracciones de seguridad privada.
es habitual que al menos una pregunta caiga sobre infracciones de seguridad privada. Por lo tanto, sobre el tema de la habilitación, importante. Si carezco de habilitación, muy grave. Si presto funciones por encima de lo habilitado, grave. Es decir, es más grave realmente prestar servicios de escolta sin estar habilitado que estar habilitado como vigilante de seguridad y prestando servicios de escolta. De manera que te lo pueden preguntar de una manera o de otra. Bien, ahora, importante. Me preguntan, el incumplimiento de las previsiones contenidas en esta ley sobre tenencia de armas de fuego de servicio y sobre su utilización, que es una infracción muy grave. Por lo tanto, si me dicen qué infracción comete un escolta privado por no portar la documentación del servicio armado, ¿qué infracción comete? Muy grave. ¿Todo el mundo lo tenemos claro? Has dicho teniéndola pero no portándola, ¿no? Es decir, en un servicio armado no porta la documentación requerida para ese servicio armado. ¿Qué infracción comete? ¿Grave? Muy grave, ¿verdad? Pues sería leve. Porque lo que me está diciendo es la documentación, pero no me está diciendo que el servicio no es autorizado o que está prestando servicios utilizando un arma cuando no puede utilizarla, sino es que pues la documentación me la ha dejado en el coche, la documentación me la ha dejado en la taquilla, la documentación me la ha dejado en el armero. Leve. Estamos en modo test. ¿Lo veis? Entonces, cuidado con el incumplimiento, porque te pueden decir, el incumplimiento no aporta la documentación del arma de fuego en el servicio armado. Y claro, incumplimiento, arma muy grave, no. Documentación sería la palabra clave. Porque la muy grave es sobre las cuestiones legales de esa prestación. Si te dicen ahora, un escolta presta servicios con arma de fuego sin estar autorizado previamente el servicio. Ahí sí. Bien. Ahí sería grave. Muy grave. Bien. La falta de reserva de vida sobre los hechos que conozcan el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones. Por ejemplo, para estar tranquilo, un escolta pone una cámara de seguridad en la zona del comedor del VIP. ¿Comete infracción? Sí, Infracción muy grave. Claro. ¿Sí? Bien. La negativa a prestar servicios de colaboración y auxilio, fuerzas y cuerpos de seguridad. La negativa, cuidado, la negativa a identificarse a estos es muy grave y al ciudadano sería grave. Ostentar junto con la TIP una identificación de insignia constitucional sería una infracción por parte del escolta privado. Grave. ¿Sí? Es decir, las típicas carteritas que llevan una placa que tú lo puedes comprar en cualquier establecimiento y le colocas la TIP y tú te identificas así, sería una infracción grave. Recordar en el examen. Correcto. ¿Sí? Bien, actividades prohibidas, investigaciones sobre delitos posibles, eso para despacho de detectives, el ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos. Aquí, la palabra clave sería abusivo. Porque si me dicen trato desconsiderado, ya no es abusivo, es trato desconsiderado, es leve. ¿Sí? Cuidado con este sentido. Y lo mismo que sería con la grave, que me voy aquí, la falta de respeto al honor o a la dignidad. Por lo tanto, recordad, abusivo, es decir, tengo la falta a ciudadanos, pues ya sé que es muy grave, grave o leve. Abusivo, muy grave. Contra el honor y la dignidad, grave. Trato desconsiderado, leve. Lo demás no cambia. Esto me cambia para saber la respuesta. Si me preguntan sobre la falta de al ciudadano,
me voy a la mitad, que es donde voy a encontrar la palabra clave. Si yo encuentro abusivo, muy grave. Si yo encuentro contra el honor o la dignidad, grave. Si observo trato desconsiderado, leve. Bien. En el vídeo podéis parar del inicio de sesión, donde tenéis el resto de las infracciones, que en definitiva muchas de ellas ya las hemos estado hablando a lo largo de la sesión. Infracciones leves, muy sencillo, son tres. O la actuación sin la debida uniformidad o medios o documentación, el trato incorrecto o desconsiderado de los ciudadanos, la no complementación total o parcial de parte de los técnicos acreditados que a vosotros no os entra, o el tema de formalidades por parte del escolta privado sobre partes de servicios, sobre informes, sobre plan operativo u otras consideraciones que se pueden incluir como infracciones leves. No tiene más. ¿En el examen os pueden preguntar quién ostenta las competencias de aplicar las sanciones? Sí. ¿Alguien se acuerda? Recordar, las infracciones de seguridad privada se clasifican como leves, graves o muy graves, y las sanciones, las competentes para aplicar, los órganos competentes públicos para aplicarlos es Ministro del Interior en caso de sanción muy grave con retirada de habilitación, de acreditación, de autorización. Si fuera pecuniaria, sería secretario de Estado de Seguridad. Para las graves, las competencias que concurran sería el director general de la Policía y en aquellos que concurran, director general de la Guardia Civil. Y las leves sería delegado de gobierno o subdelegado de gobierno. Esto, recordar que también podrían ser competencias, órganos o autoridades públicas competentes autonómicas. Para ir terminando el vídeo de inicio de sesión del curso Test Escolta Privado, en el examen me pueden preguntar una pregunta comodín. ¿Cómo se clasifican los puestos de seguridad? Puestos de vigilancia, puestos de inspección de control y puestos especiales. Ya está. Entonces, características de cada uno de ellos. Les damos lectura para que quede constancia en el vídeo. Puestos de vigilancia. Este puesto puede ser fijo o móvil y la zona de responsabilidad se le asigna a un escolta estático o vigilante. Sus funciones son observación del área, la vigilancia de personas y cosas o la información inmediata de toda incidencia que se produzca. Si nos vamos a puestos de inspección, control o revisión, se establece para el control de personas, vehículos y los objetos que portan. La finalidad del control de personas consiste en realizar un primer filtro de personas mediante las listas de asistentes o previa revisión de documentación que porten u otros medios de identificación, acreditación, tarjetas. Para este tipo de filtro es importante la colaboración con personas conocedoras del servicio y del protocolo y este control podrá prohibir el paso a la zona a personas que no estén acreditadas o bien autorizadas. Y por último, tendríamos los puestos especiales. En este caso, son los que se asignan a un miembro del equipo de protección para atender aquellas situaciones como la custodia del equipaje de la personalidad para evitar sustracciones, protección de medios aéreos, marítimos. También se utiliza para la conducción del vehículo de representación, para lo que es conveniente un experto en conducción evasiva y finalmente para la protección de algún miembro de la familia de la persona protegida, esposa, hijos, allegados, que también deben ser objeto de protección especial. Una pregunta, si en el examen juegan un poco con las palabras y te ponen, por ejemplo, puestos de vigilancia, control y especiales, y en la última te ponen ninguna de las anteriores es correcta, si no pone inspección, control o revisión, No, seguiría estando bien. o sea, con que haya una de las palabras de esas tres, estaría bien.
Bien, finalizamos el vídeo de inicio de sesión 1.